Grupo Calidad GeoPura, expertos en tecnología avanzada del concreto. Hola, ¿qué tal, concreteros? Les saluda el ingeniero civil Jer Crisanto, especialista en tecnología avanzada del concreto y gerente técnico de Grupo Calidad GeoPura. En esta ocasión vamos a desarrollar el diseño de mezclas de concreto a nivel de premezclado, haciendo las aplicaciones tanto de concreto directo, concreto bombeado y concreto fibro reforzado. Para ello, la plantilla que vamos a utilizar es la plantilla número 16, que se basa en el ASI 211.1 versión 2022, ASI 304 2R y también el ASI 544.1. Esta normativa la vamos a aplicar para los diferentes tipos de dosificaciones de mezcla de concreto. A su vez, vamos a trabajar con el método Fuller, método Volomate, método Waymo. Vamos a poder diseñar 3 tipos de piedras, 3 tipos de arenas, quiere decir 6 tipos de agregados para mi diseño de mezcla de concreto. Por ello que se hace una aplicación muy útil para el diseño premezclado. También tiene características de las aplicaciones de 3 tipos de aditivos, una adición mineral, la aplicación de fibra. Entonces, sin tanto preámbulo, ingresemos a la plantilla. Nos encontramos aquí con la plantilla número 16. La hoja de cálculo se está basando en el informe técnico, que va a ser el resumen final, el diseño de agregado grueso para hacer las diferentes combinaciones, el diseño de agregado fino. Aquí tenemos también los 3 tipos de arenas con el cual vamos a poder diseñar. Los métodos granulométricos, aquí vamos a programar todo el esqueleto granular, si ya sea concreto directo, bombeable, concreto fibro reforzado. También vamos a trabajar mediante la norma NTP, norma técnica peruana, la 400.037, y la NTC, norma técnica colombiana. La hoja de cálculo, donde va a hacer toda la dosificación de la pasta, tipo de aditivos, fibras y todo el proceso de cálculo. Y finalmente la hoja de corrección. Aquí nosotros, señores, vamos a poder pasar desde la mezcla teórica a la mezcla práctica para generar el diseño final. Entonces iniciamos en el informe técnico. Señores, la plantilla está totalmente automatizada. Las únicas celdas que se recomiendan que puedan ir cambiando son las que están de color amarillo. Pero de por sí toda la plantilla es totalmente editable. Pueden cambiar también el tipo de letra, la tipografía, a los colores de su laboratorio o de su planta de concreto premezclado. La plantilla se está basando en la ISO IS 17025 por confidencialidad de documentos, pero la plantilla se comparte con las contraseñas para que las puedan editar. Por ejemplo, aquí nosotros vamos a cambiar el nombre. Si somos, no sé, Concretera Norte, por ejemplo, se me ocurre, Concretera Norte, nos damos cuenta, en todas las hojas de cálculos automáticamente se van a ir automatizando para la presentación final. Vamos a dejarlo. Nosotros somos Grupo Calidad GeoPura, somos una empresa que brindamos el servicio de capacitación a toda la industria concretera, ya sea a nivel de laboratorio, premezclados o también a prefabricados. Contamos con más de 35 plantillas en diseño de mezcla. Esta es la plantilla número 16 para diseño de concreto premezclado. Entonces vamos a dejar en este caso el proyecto y la obra. Se viene trabajando por la rehabilitación del colegio inicial, la ubicación en el departamento de Piura, provincia de Piura, distrito Piura, la empresa Grupo Calidad GeoPura. El número de páginas, esto ya dependerá de cada laboratorio lo cual presenta. Por ejemplo, esta hoja de cálculo cuenta con 8 páginas y nosotros presentamos las 8 páginas de desarrollo. Algunos solamente presentarán el informe técnico, otros presentarán el diseño de agregado, pero todo, por ejemplo, ya está netamente automatizado para que lo puedan presentar en PDF. Todas las hojas ya están programadas. Entonces vamos a dejarlo en esta zona y aquí vamos a colocar el tipo de concreto. Esta es una mezcla que vamos a diseñar con concreto 210 kilogramos centímetro cuadrado de resistencia, un cemento tipo 1 o si no, las siglas solamente tipo 1, uso granulométrico H57, asentamiento 5 pulgadas en obra y de aplicación bombeable. También vamos a diseñar la aplicación bombeable más fibra y los concretos directos también para que puedan generar los diferentes tipos de dosificaciones. La fecha de ensayo, en este caso el diseño de mezcla está iniciando el 30 de abril. Pero recordemos que hay que llevarlo a la validación y la validación son cuando tenemos las rupturas de probetas. En el caso que tenga acelerantes puede ser a la edad de ensayo en base a las especificaciones técnicas del proyecto. Entonces, ¿qué más aplicamos aquí en el informe técnico? Tenemos esa primera parte que es la compacidad, que básicamente es un análisis de las diferentes combinaciones granulares que vamos a ir aplicando, orientados tanto al peso específico como al peso unitario, que básicamente sería la porosidad o la cantidad de vacíos entre la segmentación de los agregados. Hay unas recomendaciones que se basan mucho en la compacidad de Ferret, eso hay que tenerlo en cuenta. También tenemos lo que es todo el cuadro resumen de diseño, tanto el tipo de diseño de concreto, ya sea solamente el método ASI por resistencia, si sea por un principio de durabilidad o si sea solamente con resistencia pero con área incorporado. Entonces estas configuraciones las pueden aplicar aquí en el informe, que es netamente para la presentación. En este caso solamente va a ser diseño por resistencia. Aquí tenemos el F'C 210, la metodología de cálculo para obtener el F'Cr, esto lo vamos a ir calibrando más adelante, y las relaciones AUSM. Todos estos datos, señores, son extraídos de todo el proceso de diseño o el proceso de cálculo.
Y adicionalmente esta plantilla cuenta con el parámetro Kendai, que es un parámetro actitud que nos ayuda a evaluar las diferentes categorías de las mezclas de concreto. Entonces esto es lo que vamos a ir programando para verificar si estamos trabajando de un concreto directo, un concreto bombeado o hasta incluso un concreto autocompactante. Aquí tenemos el cuadro resumen de la dosificación de agregados. Como indicaba, pueden trabajar con 3 tipos de piedras. En este caso la plantilla está trabajando con una piedra tamaño máximo 1,5 pulgadas, 1 pulgada y 3/4. Entonces estas configuraciones granulares nosotros la vamos a orientar más adelante para obtener el diseño final. Igual la arena, tenemos arena fina, arena gruesa o arena media. En este caso vamos a trabajar con 2 tipos de arena, pero si tuvieras una arena adicional también la puedes trabajar, no hay ningún problema. La configuración del nombre también puede ir cambiando. En este caso se ha venido manejando en versus tamaño máximo, pero tú lo podrías colocar cantera A, cantera B, cantera C para que la vayas personalizando. Tenemos el cuadro resumen tanto en kilogramo metro cúbico como también la dosificación por volumen, en este caso mediante el peso volumétrico del cemento, que sería de 1500. Y también depende mucho del peso de la bolsa de cada país. Por ejemplo, en Perú es una bolsa esa 42.5, pero en otros países puede ir cambiando y eso también va a afectar a la proporcionalidad de la mezcla. Recuerda que todo se basa en bolsas de cemento o lo típico. Entonces ingresemos primero diseño de agregado grueso. Aquí tenemos los 3 tipos de piedras. Si tú gustas le puedes poner en base a canteras. Puede ser cantera, granito. Vas a informe técnico. Y en informe técnico, que es lógicamente lo que vas a presentar, acá ya te sale el valor. Entonces ya dependerá cómo tú quieras ir tu presentación de datos. Entonces la plantilla se basa en los principios de la ASTM C33. Quiere decir que vamos a diseñar nuestros agregados en base a las curvas granulométricas presentadas por esta guía. Pero también tenemos las curvas NTP, sobre todo es en la arena. Sabemos que en Perú, por ejemplo, se aceptan mayor cantidades o más combinaciones de agregado fino, pero bajo cierta supervisión. Por ejemplo, en este caso la programación se viene realizando para un uso 6, en el cual el uso 6 me indica una dosificación de tamaño máximo 1,5 pulgadas del 13%. Este valor nace de manera automática, lo que propone la plantilla. Tamaño máximo de 1 pulgada 75% y tamaño máximo 3/4 11%. Eso es de manera automática. Aquí también tú vas a colocar los parámetros físicos de los agregados, quiere decir la gravedad específica agregado 1, que sería el tamaño máximo de 1,5 pulgadas, agregar gravedad específica agregado 2 y gravedad específica agregado 3. ¿Para qué? Para que simplemente cuando hagamos las diferentes dosificaciones, en base a los ponderados de las incidencias a calcular, se pueda calcular el diseño final. Por ejemplo, aquí tenemos los ponderados en función a la gravedad específica por las incidencias evaluadas, y ese parámetro es el que se utiliza en el diseño de mezcla. Ahora, como en el esqueleto granular podemos presentar diferentes gamas de combinaciones, quiere decir que ese valor puede ir cambiando también de manera más satisfactoria. Entonces ahí tenemos también gravedad específica, mole y finura, absorción, peso suelto y peso compacto, para que puedan generar toda la data de diseño. Este es el uso granulométrico H6 y por ejemplo, mira, si solamente la piedra de tamaño máximo 1 pulgada ya se encaja o está netamente en toda la zona de los finos. Vemos la línea verde tamaño máximo 1,5 pulgadas y la línea morada tamaño máximo de 3/4. Y aquí estaría la propuesta justamente por la ASTM C33. Esa dosificación automática tiene esta característica. ¿Qué pasa, por ejemplo, si quiero diseñar un uso 56? Uso 56, acá tengo todo el desglose. Uso 56 automáticamente me indica 66, 26 y 8. Tendríamos que analizar las curvas. Aquí tenemos la curva de desempeño y acá tenemos el diseño final. Entonces, en ese caso, automáticamente ya me está dando la plantilla el diseño de los materiales. Pero, por ejemplo, podemos tener este tipo de casos. ¿Qué pasa si solamente tengo o requiero un uso 57? Me indica 29, 61 y 10. Voy a ver la curva, veo ese desempeño de cada curva inicial y acá veo el diseño. Ingeniero, esa curva o esa continuidad no me conviene o no me convence en realidad. Entonces, recuerda que este software o esta plantilla te está orientando a una metodología, pero tú también puedes aplicar tus propios criterios. Por eso que se hace muy versátil al momento de interactuar para el diseño concreto premezclado, porque el diseñador tiene participación en la proyección del diseño. En este caso, por experiencia, quiere decir, o analizando la curva o experiencia, quiere decir que, por ejemplo, tengo demasiado pasante en la 3/4 y tengo poco pasante en la 3/8. Quiere decir que tendría que aumentar la piedra más grande y disminuir la piedra, en este caso la piedra más pequeña. Entonces vamos a hacer este pequeño cálculo. Indicaba que en este caso es 29%, 30%, vamos a calcularlo en un 50%, como indicaba, quiero que pase más material.
En el tamaño de 1 pulgada lo voy a dejar aquí a un 20% para disminuir el tema de los finos y trabajar con tamaño máximo 3/4. Esta es una combinación realmente por experiencia y analizando la curva. Entonces si vamos a ver esta dosificación en este diseño y mira cómo la curva ya encajó. Entonces, señores, la plantilla te propone un diseño, pero tú tienes la potestad de poderlo cambiar y lo puedas optimizar. Una de las grandes ventajas de esta plantilla de diseño. De igual manera tenemos con el agregado fino. En este caso solamente se tienen dos arenas. Como si tuvieran dos arenas, solamente va a haber dos combinaciones. La propuesta que nos da la arena y concreto ASTM C33 indicaría 45 y 55. Vamos a analizar el diseño. Por ejemplo, acá tengo una arena, la fina 2.16 y la arena gruesa 3.30. Quiere decir que ninguna de las dos arenas cumplen los requerimientos granulométricos. Aquí tenemos la curva justamente. Pero en la combinación que nos da la plantilla, pues ahí tengo el desempeño de manera automática. Entonces ese 45 y 55 ya lo obtengo de manera precisa. Pero igual tú lo puedes trabajar. Ingeniero, y si solamente tengo una arena y que yo puedo diseñar, por ejemplo, cuando mis agregados no cumplen las características de gradación, la plantilla sí lo puedo hacer. Recuerda que estás diseñando también con Fuller y con Volume. Quiere decir que puedes trabajar con arenas que cumplan la gradación o con agregados que no cumplan la gradación. Ingeniero, y si no cumpliría, ¿cómo aplico? Entonces, por ejemplo, hacemos lo siguiente. Si voy a trabajar solo con la arena fina, yo voy a eliminar toda esta granulometría, elimino también el mol y finura. En este caso, pues automáticamente aquí la plantilla me indica 129 por un proceso de cálculo. Tú simplemente colocas 100%. 100, 0 y 0 y ya le estás indicando a la plantilla de cuál va a ser tu arena de diseño. Y ahí la tienes trabajando. Entonces simplemente eliminas y ya manejas tu dosificación. No hay ningún tipo de problema. Al igual que la piedra. En la piedra tú también puedes trabajar de esa manera. Ahora también te vas a encontrar con casos que, por ejemplo, tú quieres diseñar un uso 89 y te va a salir un valor negativo. Por ejemplo, si queremos ver la dosificación, te va a salir menos 257, menos 363. ¿Por qué? Porque el uso 89 tiene un rango granulométrico ideal de 538. Y si vemos otros materiales, tenemos un rango de 739 y 622. Quiere decir que el mol y finura de las combinaciones que estamos trabajando son mayores. Entonces, con agregados mayores no puedo diseñar pues una segmentación más fina. Por ejemplo, yo con esos tres materiales no puedo buscar un diseño orientado al mejor desempeño de la gradación. En ese caso, pues se tendría que eliminar toda la granulometría, incluso también el mol y finura, para que no afecte en el proceso de diseño. En nuestro caso, estamos diseñando uso 57, vamos a dejarlo tal cual aquí, y nuestra propuesta de diseño era 50, 20 y 30. Ahí lo tenemos, vamos a verificar igual la curva, siempre es bueno darnos cuenta. Ahí está la curva de la piedra. Aquí vamos a tener la curva de la arena de manera automática. Aquí ya no he tenido que aplicar ningún principio de tecnología avanzada concreto. Y antes de ingresar a métodos granulométricos tendría que hacer mi programación de la hoja de cálculo para diseñar la pasta. Entonces aquí nos encontramos en la plantilla de hoja de cálculo. Todo esto, todos los encabezados se van a ir automatizando en función a la data que vamos programando. Y aquí en este caso las celdas de los parámetros físicos de los agregados se encuentran en celda blanca. Quiere decir que esto yo lo puedo editar o cambiar, pero no se recomienda. Se recomienda solamente las celdas amarillas. Aquí te podrás dar cuenta que el contenido de humedad sí está en color celda amarilla. Esto no está cambiando en base al ponderado. Porque recuerda que esta plantilla está orientada a la producción de concreto. Entonces hay que aplicar correcciones diarias. Entonces lo que recomendamos como requerimiento en diseño de materiales es que trabajemos con la humedad real y no con la humedad ponderada, para poder tener un mejor desempeño o un mejor equilibrio entre la cantidad de agua en estado triple S y la cantidad de agua por corrección de humedad. Acá también tenemos el tipo de cemento. Vamos a programar, en este caso peso unitario suelto sería el peso volumétrico, que va a ser 1.5 gramos centímetros cúbicos o 1500. Señores, las unidades son importantes. La plantilla trabaja gramos centímetros cúbicos. Si tus parámetros están en kilos, simplemente hay que dividirlo para hacer la transformación. Vamos a hacer el tamaño máximo y tamaño máximo nominal. En este caso sale de la piedra. Analicemos la piedra que vengo trabajando, sería el diseño final y me indicaría tamaño máximo 1,5 pulgadas y tamaño máximo nominal 1 pulgada, en base a la conceptualización de la STMC 33. Pero si trabajara la granulometría en función a la NTP, la 40037, sé que el tamaño máximo nominal se encontraría entre el 5 y 10% del pasante. Entonces dependerá mucho de cuál es tu terminología a trabajar, si trabajas con la norma técnica peruana o si trabajas con la guía americana. Vamos a trabajarlo con la guía americana para darle una mayor conceptualización a la plantilla. Entonces va a ser 1,5 pulgadas y 1 pulgada. Esto igual, señores, se va a corregir más adelante con curvas teóricas. Eso es lo interesante de aplicar este tipo de diseño. El peso específico del cemento, se me había pasado, era 3.1 gramos centímetros cúbicos. Es un cemento tipo 1.
cemento tipo 1 de la marca Pacasmayo. Entonces hay libertad también en la selección del material. Aquí también tenemos otra característica de la plantilla, que tú puedes diseñar tanto piedra triturada como piedra canto rodado. Quiere decir que puedes trabajar con agregados que sí cumplan la STMC 33, como también con agregados que no cumplan la STMC 33, como el canto rodado, texturaliza. Ingeniero, si trabajaría con canto rodado, por ejemplo, tendrías que colocar perfil redondo y tendrías que ver cuál es la cantidad, cuántas son las cantidades de partículas redondas que tiene la granulometría. Se supone que un material redondo como un confitillo 100% es la configuración de material pasante redondo. Entonces, en este caso, pues colocaríamos 100% en canto rodado. Pero ingeniero, si tú vienes trabajando, quizás esta piedra 1,5 pulgadas ha sido una piedra zarandeada de río, pero la piedra 1 pulgada puede haber sido una piedra triturada. Entonces tú puedes hacer esas combinaciones. Tú puedes mezclar, en este caso, 50% 1,5 pulgadas, 20% 1 pulgada y 30% 3/4, y haces tu conteo. Si tu conteo, por ejemplo, te hubiera salido 30%, tú colocarías 30% y automáticamente va a ir cambiando un parámetro K. Ese parámetro K se basa en la teoría de Ángel Rodríguez Sainz, que es justamente una de las combinaciones de diseño para poder mejorar tanto la adherencia como la resistencia a la compresión en ese tipo de materiales. Pero en nuestra mezcla estoy trabajando con piedra triturada, quiere decir perfil angular, con un canto rodado del 4%. Quiere decir que sí está cumpliendo las especificaciones. Ok, lo dejamos de esta forma, seguimos con el diseño. Y aquí vamos a hacer la programación de durabilidad. La plantilla está trabajando actualmente con la versión del ASI 318, tanto la 19 como la 25. Hay un cambio ahí que se basa mucho en el grado de exposición F3, que ya no se trabaja actualmente, pero la plantilla sigue manteniendo el FSUC3 porque el reglamento nacional es 060. En el Perú se sigue manteniendo. Cuando se actualice el reglamento nacional, país en el cual se está elaborando la plantilla, ahí vamos a cambiar la versión. Pero la plantilla también cuenta con los criterios de la ASI 318-25. Por ejemplo, aquí yo puedo hacer la configuración en base al grado de exposición al congelamiento y deshielo. Puede ser, por ejemplo, un F2, automáticamente me va a indicar la relación agua-cemento a trabajar, y la plantilla de manera inteligente te va a seleccionar el valor más crítico, que sabemos que es el menor valor. Igual, por ejemplo, esta mezcla es concreto sin ciclos de congelamiento y deshielo. El grado de exposición a sulfatos puede ser muy severa, moderado, despreciable. Cada una de ellas te va a indicar la nomenclatura como las restricciones en la relación agua-cemento. En ese caso es de manera despreciable. Igual la exposición en contacto con el agua, tú lo puedes trabajar tanto como no requiere baja permeabilidad o como que requiere baja permeabilidad. Si tú eliges una u otra, igual te salen las restricciones de diseño. En este caso, concreto seco en servicio. Entonces, ahorita vamos a diseñar también por exposición por cloruro. Aquí en cloruro tú puedes trabajar también concreto expuesto a cloruros, como también concretos protegidos contra la humedad. Igual te va a indicar la nomenclatura como la relación agua-cemento. El tipo de mezclado va a ser concreto, tanto mezclado por tambón o como premezclado o aplicación de pala, en caso sea muy empírico, pero generalmente con esta plantilla diseñamos los premezclados. El tipo de vertido del concreto puede ser tanto directo como bombeado como mixto, también nos va a dar algunas características en la dosificación. Voy a agrandar un poco la pantalla para que se pueda ver mejor, y aquí podemos hacer la programación de aditivos. Señores, con la plantilla pueden diseñar hasta 3 tipos de aditivos, generalmente un plastificante, un retardante y un acelerante, un incorporador de aire, un impermeabilizante, ampliando la gama de diseños de mezcla. Entonces, en nuestro caso vamos a utilizar un aditivo plastificante tipo A, un Fluicon 600H, con una densidad de 1.12 y una dosificación de 1.3%. Esta dosificación, lógicamente, que lo obtenemos de diferentes maneras, ya sea del método experimental, de la metodología Cono de Marsh o la metodología de compacidad del cemento. Si quieres aprender estas metodologías para obtener la dosis óptima de los materiales, tenemos un curso programado en diseño de mezclas de concreto, tanto premezclado como in situ, y adicionalmente a las mezclas que vamos a trabajar, también trabajaremos las concretos MR para losas. Entonces hay una gran variedad de diseños a trabajar. Nuestro segundo aditivo va a ser un aditivo tipo B, que es un aditivo retardante, es un Plascon RF, con una densidad de 1.10 y una dosificación de 0.45. Esto por un recorrido de aproximadamente 1 hora a hora y media. Y en aditivo tipo 3, por ejemplo, yo aquí podría colocar un acelerante, un impermeabilizante, un incorporador de aire. En nuestro caso va a ser un concreto bombeado sin acelerante, simplemente con las características de diseño convencional. Pero también ahorita vamos a hacer una combinación para ver cómo funciona la plantilla con ese tipo de aditivos. No se preocupen.
Entonces vamos a dejarlo aquí sin aditivo y sin aditivo. El tipo de estructura, al ser un concreto bombeado, va a ser para la aplicación de vigas y muros armados. También podemos hacer la programación de alguna adición mineral, ya sea cemento de escoria, humo de sílice, cenizas volantes y derivados, o combinaciones, filler y otro tipo de materiales. En nuestro caso no, sin adición mineral. Pero si lo hubiera, aquí tienen que colocar tanto la densidad como la dosis a trabajar para que pueda hacer la cuantificación. Y también la plantilla, esa nueva versión, tiene la aplicación de fibras. Estas fibras que trabaja puede ser macrofibra, microfibra, fibra de acero, fibra de vidrio, de polímeros, fibra natural u otra fibra que tú vengas trabajando, no hay ningún tipo de problema. En nuestro primer diseño vamos a hacerlo sin fibra, quiere decir que aquí tampoco no voy a tener marca, pero más adelante vamos a probar otro diseño. Entonces quedaría sin fibra. Recuerda que la fibra en este caso se diseña por dosis recomendadas por el cliente, o en este caso podemos hacer las pruebas de la STM C1609 para obtener la dosis óptima de fibras a trabajar, pero en este caso 0%, no hay ningún problema. Una vez programado los aditivos, adiciones y fibras, vamos a programar la resistencia. Este caso es un concreto 210, pero si tenemos data estadística. Como data estadística vamos a poner análisis estadístico. Voy a trabajar primero con una desviación estándar de 28. Con ello voy a poder generar la relación agua-cemento del método base. Y señores, aquí depende mucho de la programación que vienen trabajando. Por ejemplo, si hubieras trabajado en concreto por congelamiento y deshielo, tú aquí tendrías que colocar puesto por ejemplo un F1, y un F1 ya te va a orientar a que cambies tu diseño con aire incorporado. Y si cambiamos este parámetro, automáticamente las gamas de relaciones agua-cemento también van a ir cambiando. En nuestra mezcla es sin aire incorporado, así que no hay ningún tipo de problema, justamente porque no hay exposición al congelamiento y deshielo. Ahí lo dejamos y seguimos con la clasificación. Entonces vamos a hacer la extrapolación. El valor superior a 248 es 280 y el superior sería 350. Con ello me indicaría una relación agua-cemento de 0,61. Ese 0,61 voy a comenzar a hacer la evaluación. Por ejemplo, acá yo tendría la relación agua-cemento y las relaciones agua-cemento por durabilidad. En este caso, como estoy diseñado por resistencia, va a ser este mismo valor. Si no, pues tendría que obtener el valor más crítico. Y la plantilla lo hace de manera automática. Igual aquí tienes todo el proceso de cálculo en función al reglamento aplicado. Seguimos en la hoja de cálculo, vamos a ir haciendo la programación. Aquí tenemos unos rangos de F'Cr por morfología. Esto es si hubieras trabajado con piedra zarandeada o con hormigones de río, que la plantilla sí permite hacer el diseño. Incluso tenemos un curso para ese tipo de materiales. Y en este caso vamos a hacer la clasificación. Dice 248, entonces estoy aquí entre 226 y 325. Este sería el cambio que tendría que aplicar. Una vez trabajado con ello, vamos a definir la cantidad de agua. En este caso la plantilla está totalmente editable. Por ejemplo, acá me indica tamaño máximo 1 pulgada, así que voy a seleccionar esa celda. Esto lo coloco de manera manual, señores, porque recuerden que la tasa de agua es muy variable. Depende mucho del tamaño máximo, el asentamiento, pero también depende mucho de los ensayos de limpieza de la arena. Si la arena está muy sucia, tiene exceso de malla 200, entonces también va a afectar a la tasa de agua y podría aumentar el sobreconsumo de aditivo. Entonces todo ello hay que evaluarlo. Entonces el concreto va a tener una pérdida de aproximadamente 1 pulgada a 45 minutos. Quiere decir que va a salir de 6 pulgadas y media a 7 de planta para que llegue en obra aproximadamente entre 5 y 6 pulgadas. Esto es mucho por la distancia y el clima trabajado. Todo ello se evalúa pues en función a los tipos de aditivo y a la data histórica del material. Entonces bajo esta condición me indicaría una tasa de agua de 202 litros de agua. Pero esto, señores, más adelante nosotros lo vamos a recalcular haciendo las pruebas en laboratorio, y la plantilla sí permite hacer este tipo de diseños. Entonces aquí yo tengo el agua, pero todavía no le ha afectado el aditivo. Recuerda que estoy trabajando con un Fluicon 600H y este aditivo me indica una reducción de agua de aproximadamente el 12%. Entonces tendría que reducir ese 12%, igual de manera manual, porque esto lo vamos a ir cambiando en función al desempeño del material. Sería 202 por 0.12, sería una reducción de 24, 202 menos 24, y me indicaría una tasa de agua de 178 litros por metro cúbico. El diseño por morfología, si yo diciendo, en ese caso sería no aplica porque no vengo trabajando. Si hubiera sido 100% canto rodado, tendría que aplicar Ángel Rodríguez Sainz para el nuevo sobreconsumo de cemento. Y si hubiera sido K empírico, significaría combinaciones de piedra triturada y piedra zarandeada. Entonces ahí te permite hacer los diferentes análisis para obtener el nuevo consumo de cemento por adherencia, la zona ITS o la zona de transición pasta agregado. Entonces esto depende mucho del tipo de agregado que vengas trabajando, con lo cual la plantilla sí te lo permite hacer.
Pero en nuestro caso no aplica porque estoy trabajando con piedra triturada, así que no hay afectación. No aplica, entonces el contenido de cemento me indicaría 291. En este caso sabemos que lo podemos un poquito como que cuadrar para que nos quede en 0 o en 5. Generalmente la producción de concreto, esas son las tolerancias de la balanza. Que si lo pongo 178.8 sería 292, creo que me pasé. 177.8. 177.5, ahí me quedaría 290. Simplemente para hacer un ajuste y poder obtener la cantidad de cemento en 0 y no tener ningún problema o dificultad. Aquí tenemos la aplicación de adición mineral. En ese caso, como no aplico, coloco aquí la sección no aplico. Pero supongamos que estás trabajando con adición mineral. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, que vas a trabajar con una humo de sílice, uno de los más comunes, que tiene una densidad de 2.2 y lo quieres probar al 5%. Si tú colocas este tipo de adición a la mezcla de concreto, entonces hay que darle criterio a la plantilla. Y el criterio pues sería de cuál va a ser ese tipo de aplicación. Tú la puedes colocar tanto como sustitución del cemento como adición del cemento. Quiere decir, todos los 290 kilos de cemento más los 15 kilos de humo de sílice. Esa es adición. Pero si es sustitución, sería 290 de cementante. De los 290, 15 son de humo de sílice y la diferencia sería de cemento. Es una de las características también que te permite hacer la plantilla. Pero por ejemplo, si tú te equivocas y no haces la corrección, colocas no aplica, te vas a dar cuenta que en el informe técnico todo te va a salir con error. Error porque no le estás dando el criterio de aplicación a la hoja de desarrollo. En este caso vamos a dejarlo ahí como sustitución. Bueno, realmente no estoy aplicando, así que mejor lo elimino. Voy a regresar. Vamos regresando para eliminar la adición mineral. Ok, acá es humo y sílice, no, es sin adición mineral. Densidad 0, ok, dosificación 0, no hay ningún problema. Ok, ahí lo tenemos y seguimos con la programación. Entonces, hasta el momento estamos programando la pasta. Aquí tenemos el desempeño de la pasta. Aquí la cantidad de bolsas, como indicaba al inicio, depende del país que estés trabajando. En Perú una bolsa de cemento es 42.5, un pie cúbico. Pero hay países que es 40, otros que es 20, otros que es 25, otro que es 35. Entonces ahí lo adaptan a las bolsas que vengan trabajando, porque con esa bolsa se va a hacer la dosificación por volumen o la dosificación por pie cúbico. En Perú 42.5 es la cantidad de bolsas. Ok, entonces ahí ahora sí nos quedaría hacer la programación del esqueleto granular. Vamos a irnos a método granulométrico y antes de hacer el diseño vamos a programar la plantilla. Para ello tendría que hacer la aplicación. Primero, si es concreto directo, voy a hacer la selección del tamaño máximo nominal, que puede ser 1,5 pulgadas. En concreto bombeable, en este caso hay dos opciones, tamaño máximo de 1 pulgada y tamaño máximo de 3/4, pero en nuestro caso es tamaño máximo 1 pulgada, es el mayor tamiz. Y métodos de diseño, acá va a depender este caso del ASIC 544 para hacer las diferentes configuraciones. ¿Qué más aplicamos? Vamos a configurar el tamaño máximo y el tamaño máximo nominal, la consistencia y el perfil. En este caso, el DD Fuller se asocia mucho o al tamaño máximo o al tamaño máximo nominal. Cualquiera de los dos. La intención es buscar una iteración para que nos dé una conformidad. Por ejemplo, aquí tenemos un valor en la celda AA23 que sale inconforme. Quiere decir que en este caso el DD Fuller que se esté evaluando es 1,5 pulgadas, el tamaño máximo. 1,5 pulgadas. Ahí va menorando la inconformidad y falta hacer otras programaciones como el tamaño máximo, la consistencia, y lo que buscamos es que nuestro parámetro sea conforme. Por ejemplo, en este caso, bueno, sale inconforme porque estoy con ASIC 544, voy a cambiarlo aquí, voy a cambiar por ejemplo a Fuller, diseño Fuller, tengo el tamaño máximo 1,5 pulgadas y si pongo tamaño máximo ya me sale conforme, ahí tengo la conformidad. Quiere decir que ese es el DD Fuller para Fuller. Luego también vamos a programar DD Fuller para volumen y el DD Fuller para Wayne. Por ejemplo, aquí tendría la programación Fuller. Si yo quiero trabajar con volumen, pongo volumen y también me sale conforme. Quiere decir que también aplicaría el DD Fuller para volumen, sería lo mismo. Y para Wayne sería inconforme. Para Wayne sí me pide que tengo que cambiar el DD Fuller. Entonces tendría que buscar un tamiz que se asemeje para poder tener la conformidad, que es el análisis de la malla número 4. Entonces acá sigamos por el momento con Fuller, voy a dejarlo ahí un instante y luego seguimos con la programación. Ok, programé el DD Fuller, el tamaño máximo nominal, en este caso si es 1 pulgada. La consistencia del concreto dependerá del tipo de asentamiento, menor a 4 pulgadas seco plástica, de 4 a 7 pulgadas plástica y mayor a 7 pulgadas fluido. En nuestro caso es de 6 a 7, hacer de consistencia blanda. La forma del agregado, yo puedo trabajar con agregado redondo, agregado angular o agregado mixto.
Agregado redondo hace referencia a piedra zarandeada y arena de río. Agregado angular es cuando la piedra es triturada y la arena es manufacturada, o la arena es procedente de la trituración de la piedra. O tenemos agregado mixto, que puede ser piedra triturada y arena de río, o piedra zarandeada y arena triturada o arena por trituración de la piedra. Entonces, en nuestro caso, la piedra es triturada y la arena es de río. Ambas arenas son de río. Entonces va a ser agregado mixto. Esa va a ser nuestra configuración. Y aquí el tamaño máximo, en este caso el tamaño máximo va a ser 1,5 pulgadas. Ahí lo tenemos programado, en este caso para programar las curvas teóricas. Teniendo ello, vamos a programar el desempeño tanto ASI y NTP. Por ejemplo, aquí tengo la programación NTP. Por ejemplo, me indicaría que las curvas seleccionadas están por fuera de la evaluación. Esas son las normas técnicas peruanas. Para ello, pues lo que nos indicaría que tengo que seleccionar tamaño máximo nominal de 3/4. Si hago esta selección, vamos a ver cómo la curva, y creo que es la que más se asemeja, la que mejor desempeño tiene. Esto depende, como indicaba, depende mucho de qué tipo de normativa vengas trabajando. Si es ASTM para la selección tamaño máximo nominal, o si es NTP. También tenemos aquí lo que es la curva ASI 304, concreto bombeable. En este caso está bien seleccionada el material. Y aquí también tenemos lo que es el tamaño máximo en función al doctor Diego Sánchez de Guzmán. Esto puede ser tamaño máximo 1 pulgada o tamaño máximo nominal 1,5 pulgadas. También depende mucho de la metodología que se venga trabajando. Entonces en nuestro caso es tamaño máximo 1 pulgada. Entonces tanto para NTC como para NTP el tamaño máximo es 1 pulgada. Entonces en base a estas curvas de desempeño tú ya podrías ir corrigiendo el diseño. En este caso, si es 1 pulgada, entonces vamos a hacer aquí esta corrección. Voy a ingresar a hoja de cálculo. Aquí ya no va a ser tamaño máximo nominal 1 pulgada, sino 3/4. Y el tamaño máximo en este caso va a ser 1 pulgada. Ok, esto en función a las curvas teóricas. Ok, una vez definido ello, también puede haber cambios aquí en el agua. Entonces, por ejemplo, en este caso sería 212 litros de agua para un tamaño máximo nominal de 3/4. Pero esto va a depender igual. Esto lo vamos a corregir, señores, en laboratorio. Eso no se preocupen. Ahorita estamos haciendo algunas predicciones de diseño. Sería 214 por 0.12. Sería más 214 menos 26 litros. Quiere decir 188 litros. Me sale 307. Voy a dejarlo en 310 simplemente para redondearlo. Y luego igual voy a corregir. 189, 190. Mucho, 189.5. Y tendría 310 kilos de cemento por metro cúbico. Esto va a depender. En este caso estoy favoreciendo al consumo de cemento. ¿Lo podría reducir? Sí, lo podría reducir, pero eso va a depender más adelante de las pruebas en laboratorio en función a la eficiencia. Igual, recuerda que estoy con relación agua-cemento 0,612, pero si aquí hubiera sido, por ejemplo, otra desviación estándar, por eso que la importancia de la desviación estándar hubiera sido 22, con 22 me indicaría un consumo de cemento de 305. Entonces, y esa desviación estándar depende, recuerda, los procesos de producción y los procesos de calidad. Esas son las ventajas de mantener una desviación estándar controlada. Ahora, señores, si tú ya tienes tus propias curvas de desempeño, ya has aplicado en nuestros cursos de capacitación y ya puedes crear tus propias relaciones agua-cemento, tú lo que puedes hacer es lo siguiente. Vas a desglosar esta parte de la plantilla y aquí vas a colocar tus propias curvas de desarrollo. Por ejemplo, en este caso se está trabajando 490 con 0.34, pero asumamos que tu planta ya vienes trabajando 0.40, aquí no es 0.41, es 0.45, 0.50, 0.60, 0.70 y así secuencialmente. Entonces quiere decir que tú estás adaptando tus propias curvas en relación a agua-cemento en el diseño de mezcla. Vamos a dejarlo tal cual está para seguir porque estamos haciendo la primera iteración. Ok, sigamos. Entonces lo mantenemos como estamos y seguimos con nuestra programación. Aquí desviación estándar de 28, la que tenemos la data, y seguimos con las proyecciones de diseño. Entonces vamos a regresar, vamos a hacer la configuración, método granulométrico, y en este caso que ya están las curvas adaptadas, vamos a generar recién la dosificación. Por ejemplo, el método Fuller me está indicando 5941 de manera automática. Voy a verificar las curvas. Puedo analizar que en la curva para NTP me va a salir una mezcla demasiado gruesa. Veo que no cumple la parte de los gruesos, pero sí los finos. En concreto bombeable estoy ahí, el límite. Podría incluso reducir un poco de piedra. En curvas NTC, que se adapta mucho para concreto directo, veo que no hay desempeño. Todo mi material está completamente, o casi está en la zona de los gruesos. Y en concreto fibro reforzado, pues tampoco me ayuda. Tengo todavía déficit de gruesos. Ok. Vamos a hacer el método volumen. Voy a cambiar aquí mi curva de incidencia.
Fuller por Volomey. Busco Volomey y Volomey me indicará 44.56. Vamos a hacer la prueba de las curvas. Por ejemplo, aquí ya se va adaptando un poquito mejor a la NTP. Acá estoy en concreto bombeable, ya completé, estoy dentro de, incluso tengo mucha arena, me indicaría la curva ASI 304. En concreto directo, pues aquí veo el desempeño, igual creo que tengo mucha arena, acá tengo una panza básicamente de toda la curva. Y en concreto fibro reforzado, en este caso no estaría trabajando dentro de las especificaciones. Ok, en todo caso vamos a hacer una proyección manual. Entonces si Fuller ni Volomey me da el valor, entonces me queda probar de manera manual. Puede ser por ejemplo un 50-50, quiero hacer esta mezcla, ingresaría aquí a dosificación manual. Estas ya son propuestas de diseñador. Voy a ver mis curvas. Y por ejemplo la curva que estoy proponiendo, tanto en la NTP como en ASI 304, estoy trabajando de manera adecuada. En la curva de Dr. Diego Sánchez de Guzmán o la curva NTC también estoy entrando, ya tengo 3 de 4. Y en la fibra reforzada, o en este caso no se está orientando porque todavía no estaría cumpliendo el desempeño. Recuerda que ese caso es la metodología americana. Y como dice la metodología americana, tendría que cambiar el tamaño máximo para comenzar a evaluar justamente su curva de diseño. Por ejemplo, en este caso el tamaño máximo de esta granulometría es de 1 pulgada. Coloco 1 pulgada, así 544. Y la curva, por ejemplo, ya estaría trabajando con la curva más cercana de diseño. Depende mucho cuáles tus proyecciones de normatividad en la cual tú vengas trabajando. A ver, si te quiero trabajar fibra reforzada, a ver, sigamos con el diseño. A ver, 50-50, vamos a ver la proyección. Puedo subir un poquito más la piedra. Creo que puedo subir un poco más la piedra en base a la ASI 304. Vamos a probar un 52 piedra, 48 arena. Vamos a hacer esta proyección de diseño. Sigo cumpliendo en la ASI 304, en la NTP también estoy casi cerca, ingresando al desempeño. Y en NTC también estoy dentro de. Ingeniero, quiero diseñar usos H67 para ver la prueba. Ok, ingresaría aquí, H67 para ver otras configuraciones. Me indicaría 50-20, bueno, en este caso es de manera manual, vamos a ver cómo van las curvas. Y por ejemplo, en este caso tengo solamente dos curvas que encajan, la línea azul 1 pulgada y la línea morada que es de 3/4. Entonces voy a eliminar la línea verde porque realmente no estaría aplicando el diseño. Voy a eliminar todo este material, en este caso elimino su módulo de finura. Voy a verificar acá cuál es el porcentaje recomendado, me indicaría 74 y 23. Vamos a ver cómo va la curva H67. Ahí tengo el desempeño, voy a ver a métodos granulométricos. Por ejemplo, aquí ya sería tamaño máximo 3/4 porque estoy reduciendo, recuerda, estoy reduciendo en la piedra. También tendría que hacer la configuración en nuestros métodos normales. En la de Perú todavía sigue manteniendo, sigo trabajando, pero en concreto bombeable sí tendría que cambiar el ASI 304. Tendría que cambiar aquí su parámetro de bomba. Acá sería bomba para tamaño máximo de 3/4. Y ahí lo tengo. Entonces ahí simplemente me quedaría analizar cómo va esa curva. Entonces con esta curva ahí ingresaría a ASI 304 y también estaría trabajando. Creo que esta mejor se asemeja. Tengo mejor continuidad para la NTP, la 400.037, y tengo mejor continuidad justamente para ASI 304. Estará encajando la línea azul, que es la propuesta, de manera perfecta. ASI NTC también está encajando, ahí más o menos habrá un 5% que está por fuera, pero te hay una buena referencia. Y en ese caso también tendría que hacer la configuración para el fibro reforzado, tamaño máximo en este caso 3/4. Pongo 3/4 tamaño máximo. Y voy a ver, mira cómo entraría la curva para fibro reforzado. Entonces, ambas metodologías pueden ir trabajando. Incluso para fibro reforzado creo que ya no es necesario trabajar con la línea azul, sino la línea roja, que es la dosificación por métodos. Entonces, si es concreto bombeable, me adapta mejor este método. 52 piedra, 48 arena. En base, y es lo que tendría que hacer aquí, método seleccionado para darle criterio al diseño de la plantilla. Entonces aquí voy a elegir, por ejemplo, dosificación manual, que vendría a ser la selección de la línea azul. Entonces ahí tengo mi diseño, sigo en hoja de cálculo y acá tengo todas las correcciones, tanto por humedad, saturación y todo lo que conlleva a la dosificación, tanto peso seco como peso húmedo con volúmenes absolutos. Entonces la plantilla te da el paso a paso para que puedas evaluarlo y puedas revisarlo. Entonces aquí lo que nos quedaría ahorita es llevarlo al laboratorio para hacer las correcciones. Entonces aquí volumen de tanda, entonces aquí vamos a preparar, dependerá de si quieres 6, 7, 8, 9, 10 probetas, si quieres sacar vigas, también ya depende
de la cantidad de masa a trabajar. En nuestro caso trabajamos con 0.04 litros. Entonces serían 12.39 kilos de cemento, 8.8 litros de agua, 38.49 agregado grueso y así secuencialmente todo en kilos de nuestros materiales. Entonces ahora sí, recién me voy a corrección. Ingresamos aquí en la hoja de corrección y te vas a poder dar cuenta que tienes dos opciones. Una que es la primera tanda y la tanda corregida. Entonces aquí nosotros vamos a hacer la calibración del agua final. Por ejemplo, esta primera tanda o puede ser la tanda teórica, en todo caso. Entonces, lo que estamos preparando es este material. Este es lo que estoy llevando el trompito. Entonces, una vez llevado el trompito, nos vamos a ir aquí. Y, por ejemplo, vamos a mezclarlo. Hacemos la proporcionalidad. Ven los agregados en estado saturado. Luego busco la mezcla patrón, la mezcla sin aditivo. Y ahí comienzo a calibrar el agua. Ingeniero, supongamos que yo le tuve que aplicarle. Me faltó agua. O sea, hice mi mezcla sin aditivo, esta mezcla seca, completamente seca. Entonces yo lo quiero llevar un revenimiento de 2 pulgadas. ¿Para qué? Porque después de 2 pulgadas, como estoy trabajando con un plastificante naftaleno, entonces voy a poder obtener el revenimiento final con el aditivo, método experimental. Entonces, si nos faltó agua, quiere decir que la mezcla está muy seca, quiere decir que tú le has agregado, supongamos que le has agregado más 150 gramos de agua. Eso es porque te faltó agua. Entonces colocamos el 150 al trompito, llevamos al revenimiento base y ahí recién estamos en las 2 pulgadas, que es lo recomendable para plastificantes. Agregarle estos 150 gramos de agua significa una corrección de 193 litros por metro cúbico. Aquí lo tienes, si gusta le cambias ahí el color. Esos 190, ¿qué significa esto, ingeniero? Significa que tú primero has hecho tu iteración con 190. Este fue en la gráfica así en función a la dosis que te había recomendado el proveedor. Pero en todo caso a nivel de laboratorio te está faltando agua. Entonces tú le has agregado más agua y hay un cambio ahí, lógicamente. Aquí la plantea automáticamente, ya te lo cambia por volúmenes, se cambia el diseño por metro cúbico. Y para mantener la misma relación agua-cemento te va a hacer un cambio de 310 a 316. Y tú puedes haber hecho lo siguiente, ¿sabes qué? Me falta agua, la mezcla está muy seca, le voy a colocar 50 gramitos más de agua, pero a su vez le voy a aplicar más fluicón a unos 15 gramos más de aditivo. Recuerda que en ese caso, si estás probando desde cero, o en este caso método experimental o con las recomendaciones del proveedor. Entonces, este cambio, por ejemplo, hiciste esta mezcla y recién obtuviste el revenimiento. Ah, excelente. Una vez que se ha hecho el revenimiento, ¿qué significa? Que estos 50 gramitos de agua significa 1 litro por metro cúbico, que solamente vas a aumentarle 2 kilos y tu aditivo va a cambiar. En ese caso, la dosis propuesta inicial era... acá salimos de 1.3, pero con este pequeño cambio a nivel de laboratorio vas a trabajar con una dosis de 1.42. Esos 15 gramitos que le colocaste de aditivo significa aumentar la dosis en el diseño por metro cúbico. O sea, estamos calibrando la mezcla. Otro caso que puedes haber tenido es lo siguiente, más bien te sobró agua. Quiere decir que todavía en tu balanza, en tu tara de agua tienes más agua. En ese caso vas a probar, por ejemplo, te sobró agua, supongamos que te sobró 200 gramos de agua. Ok, tú vas a colocar pero con valor negativo. Entonces te sobró menos 200 litros, menos 200 gramos, significa que tu tasa de agua que has agregado al concreto es 185. Esos 185 te va a indicar que vas a bajar tu dosificación de 310 a 302. Y así lo redondeas, 305 o 300 kilos. Dependerá mucho de cuál es tu desempeño del concreto. Entonces significa que ya tu dosis ya no es la propuesta de 190 añadido por método ASI, sino ya por correcciones del laboratorio. Ingeniero, ¿en qué casos voy a cambiar el agua? Esta cantidad de agua cambia mucho en función al esqueleto granular. Dependerá mucho el mole y finura global. Si este mole y finura global sigue aumentando, significa que la dosis va a reducir. Pero si el mole y finura global sigue reduciendo, por ejemplo, si tú quieres hacer esta prueba con Volomate, o sea, vamos a probar solamente Volomate, 47 grados grueso y 53 arena, vas a tener un mole finura de 461. Ese 461 te significa que está aumentando la cantidad de agua por metro cúbico. Por eso que es muy importante ir definiendo los esqueletos granulares para tratar de obtener, primero, que encaje las curvas y segundo, que aumente ese mole finura global. Entonces vamos a dejarlo con nuestra mezcla propuesta, que estamos por encima de lo que es el diseño Volomate. Ok. Seguimos en corrección. Una vez que ya calibramos nuestro material, aquí por ejemplo en nuestro caso nos ha sobrado 230 gramos de agua. Esto significa que voy a reducir a 300, pero para ello también he tenido que aumentar un poco más el aditivo. Ya le he aumentado 10 gramos más de aditivo fluicón a la mezcla de concreto y eso me ayudó a reducir esta
tanda de agua. Señor, eso ya es netamente experiencia en diseño, las diferentes pruebas que tú puedes ir realizando y matemáticamente la plantilla te va indicando cuáles son los cambios o afectaciones en el diseño. Ok, una vez hecho el cambio, tú tienes que hacer otra mezcla de prueba. La validación se realiza cuando no le aplicas ni más agua ni más aditivo a nada del material. Y aquí la plantilla te está dando la propuesta. Por ejemplo, como vienes trabajando con unas correcciones, aquí por ejemplo esta tanda corregida es aplicando ya la corrección de agua, la corrección de aditivo, y aquí tienes la dosis final. Haces otra mezcla. ¿Para qué? Para que puedas hacer el ensayo de rendimiento. Aquí tienes los parámetros para que hagas el rendimiento, el peso de la olla, volumen de la olla y lo que es el ensayo. Ingeniero, tú no realizas rendimiento, no te hagas problema. Aquí en rendimiento simplemente colocas 1 y ya no pasó nada. Pero nosotros recomendamos que apliques el ensayo. Por ejemplo, en este caso nos da 20.10, quiere decir que el rendimiento es conforme a diseño, no hay problema. Pero si hubiera sido 18, por ejemplo, el rendimiento es 1.1, la plantilla te está dando otra nueva propuesta y eso lo puedes ver aquí. Si tú entras a informe técnico, primero te va a salir corregido por rendimiento, y corregido por rendimiento significa que la tasa total corregida por metro cúbico, estos valores que tenemos aquí, todos estos valores son los valores que nacen justamente de la corrección de acá. Pero si te hubiera salido en nuestro caso conforme, entonces los valores que está asumiendo la plantilla de informe técnico es la tanda corregida, esta tanda que ya la hemos probado a nivel de laboratorio. Entonces si queremos probar, por ejemplo, tenemos 196 agua, ingresamos informe técnico, agua 196, agregado grueso 974, corrección aquí también tenemos 974. Entonces toda esta es la corrección pasando de prueba teórica a prueba práctica o prueba de laboratorio. Entonces ahí tenemos las correcciones tanto de asentamiento, rendimiento y lo que nos queda es hacer los ensayos de ruptura. Por ejemplo, voy a colocar aquí los parámetros obtenidos para poder hacer el análisis de resistencia a la compresión. Esta planta ha trabajado con probetas a 3 días, ha tenido 115.24 probetas de 4×8, 110.85 y 120.47. También han sacado probetas a los 7 días, ha dado 173.75, 175.88 y ha dado 163.85. Y también tenemos a 28 días que nos ha dado 245.15, 243.11 y 249.11. Estos son los ensayos de ruptura. Automáticamente la plantilla o te va a graficar el desempeño de la resistencias a la compresión a las diferentes edades. Pero lo interesante aquí es que la plantilla está trabajando con la metodología ASI 214, es análisis estadístico, para que puedas reducir el consumo de cemento. Por ejemplo, acá lo que vas a seleccionar es probeta, qué tipo de probeta vienes trabajando, en este caso probetas de 4×8, te va a calcular lo que viene a ser la desviación estándar de la tanda, el coeficiente de variación, y te lo está comparando con el coeficiente de variación estipulado por la STMC 39. En este caso máximo 3.2 y aquí la edad de evaluación es 28 días, entonces está conforme. Si es a 3 días, por ejemplo, te sale no conforme, hay mucha dispersión. Y aquí es, por ejemplo, cuando te indicaba, ¿qué pasa si quieres colocar un acelerante? Entonces tú vas a ir aquí, por ejemplo, a hoja de cálculo, va a ser la programación. 28 días, me sale conforme, porcentaje de F'C 117 y porcentaje de F'Cr 99%. Recuerda que nosotros los concreteros diseñamos al cumplimiento del F'Cr. Quiere decir que estoy cercano, básicamente no hay ningún cambio a realizar. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el concepto de eficiencia, tenemos el concepto de exceso de resistencia, en este caso sale negativo porque me está faltando 1 kilo. Entonces ese 1 kilo pues puede significar 2 kilos de cemento que en realidad, bueno, se debe mantener el primer diseño. Pero supongamos que aquí no hubiera salido 285, 288 y 290, me está saliendo un F'Cr de 116. Entonces este valor se está alejando mucho del diseño. Entonces la plantilla te hace una corrección. Te indica que la eficiencia en este caso es 0.95. Tienes un exceso de resistencia positivo, tienes demasiada ruptura. En este caso 40.147 kilogramos centímetro cuadrado en exceso. ¿Y eso qué significa? Que en base a la eficiencia significa un sobreconsumo de 42 kilos por metro cúbico de cemento. Entonces esos 42 kilos lo que te dice la plantilla es que tú lo puedes reducir. Entonces tú tendrías que trabajar otra mezcla de concreto con 258 kilos de cemento, corregido por las rupturas, y para ello tú ya tienes tu esqueleto granular ya calibrado, tienes tu corrección de aditivo, todo lo que hemos practicado en tecnología del concreto. Entonces puedes optimizar, esa es la ventaja que tiene la plantilla. Caso contrario que te hubiera dado, por ejemplo, 220, 215 y 212,
te va a salir un F'(CR) de 87. Entonces la plantilla también te va a indicar tu nueva mezcla tienes que trabajar con 345 kilos de cemento. Entonces la plantilla o te optimiza, o te calibra, o te regula. Y con ello pues te indicaría cuál va a ser tu nueva relación agua-cemento para que puedas trabajar. Por ejemplo, en este caso hipotético se proyectó una relación agua-cemento de 0.612, pero la verdadera corrección agua-cemento debería ser 0.533 en base a tus resultados. Esas son las características de tu control de calidad, por eso que tenemos ASTM C39, analizamos control de calidad o dispersión de ensayos dentro del laboratorio. Vamos a dejarnos con nuestro primer análisis que fue 245.83, 242.73 y 249.11. Ahí lo tenemos. Entonces íbamos a hacer la prueba con fibra. Vamos a colocarle aquí una fibra adicional. Vamos a dejarlo aquí en la opción de fibra. Aquí tipo de fibra. Vamos a probar una macrofibra, una Flexcred 2530. Ese es el tipo de fibra. Vamos a probarla una dosis del 10. Ok, vamos a calcular el nuevo método granulométrico. En este caso voy a dejarlo por ejemplo aquí agregado 0, 0, 0, y aquí en vez de método de diseño voy a colocar ASI 544. Aquí me indica 46 y 54. Tendría que ver cuál es la curva. Y por ejemplo aquí tengo mi curva de diseño. Entonces, ¿tengo que cambiar? No. ¿Tengo que modificar mi esqueleto granular? No, porque ya encaja. Entonces como ya encaja, entonces aquí lo que tendría que hacer es colocar método. Aquí dosificación manual ya no, sino que en qué método estoy realizándolo, ASI 544. Y ahí tengo mi diseño. Entonces veo aquí corrección, lógicamente que tendría que ver la nueva prueba de laboratorio, ver si tengo que aumentar o no aumentar agua. Y lo interesante es que si vamos aquí a informe técnico, en informe técnico tenemos la clasificación. Por ejemplo, 4654 para concreto fibro reforzado. En nuestra mezcla previa habíamos trabajado 52 piedra, 48 arena. Y acá tendría que trabajar con dosificación manual. Dosificación manual, ingreso informe técnico y acá me sale 5248. Acá tengo por ejemplo ya el resumen de tipo de piedra, tamaño máximo 1 pulgada 74, 3/4 26, la configuración y lo interesante que aquí tengo el factor Kendall. Por ejemplo, este factor Kendall 2575 me está clasificando como buen concreto bombeable y tenemos nuestro parámetro de bombeabilidad. Entonces ya hemos diseñado concreto bombeable y concreto fibro reforzado. Nos quedaría por ejemplo el concreto directo. El concreto directo que pues, generalmente lo vamos a orientar en base al diseño de la NTC, este diseño proyectado. Entonces, por ejemplo, en este caso lo que tendría que hacer es aumentar un poco más la piedra. Vamos a aumentarlo a un 55 piedra, 55 45. Vamos a ver cómo va la curva. Ahí tengo mi curva en la NTP, está encajando, también incluso está encajando así 304 y NTC también estaría encajando. Entonces aquí voy a cambiar. Bueno, lo voy a dejar aquí en dosificación manual, pero eso que me conlleva, mira el mole finura, 492. Significaría que aquí cuando haga la prueba en laboratorio, tenga que reducir más agua. Quizás pueda reducir 300 gramos más de agua. Entonces significaría que la nueva dosis podría ser 298 o 300. Entonces ahí en este caso yo tendría la nueva dosificación. Esto es prueba de laboratorio, tendría que ver el análisis Kendall, me va a salir entre 22 y 25 y tengo buen concreto estructural. Y ahí estoy hablando de concretos directos. ¿Qué dosificación? 55-45. Entonces, señores, así con la plantilla los diferentes tipos de mezcla. Si deseas adquirir la plantilla de cálculo o ingresar a nuestros cursos de capacitación en diseño de mezclas de concretos premezclados, puedes escribirnos aquí a los números que aparecen en pantalla, más 51 903 151 205, o puedes enviarnos un mensaje al correo electrónico gerencia@grupocalidadgeopiura.com, o puedes ingresar a nuestra página web. También en la descripción de este video te dejo un enlace para que te puedas comunicar con un asesor. Entonces, sin nada más me despido y nos estaríamos viendo en una siguiente oportunidad.